Voy a leer el 4 y el 5. Ya saben que vamos a exponer hasta el 5. Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El título del mensaje es El Evangelio en Poder. Vamos a ver algunas preguntas. Este texto lo he usado mucho, lo hemos usado muchísimo. Sorprendentemente que se encuentre en esta epístola, en el capítulo 1. Para mejor entendimiento del texto sí es necesario hacer un poco de exégesis, ya que vamos a iniciar esta nueva epístola. Así que vamos a contestar algunas preguntas. Este texto es clave, ¿verdad? Que nuestro evangelio, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Aquí el poder del evangelio es algo que quiero, con la ayuda del Señor, mostrarles qué tan poderoso es el evangelio, qué tan milagroso es el evangelio. Así que qué tan valiosa es la iglesia desde la perspectiva divina. Eso es lo que vamos a tratar de contestar. ¿Y qué valor tiene para Dios un solo creyente? Para poder contestar mejor esto, vamos a hacer un poco de exégesis en el contexto histórico y cultural de esta ciudad de Tesalónica, sede de la iglesia de los receptores de esta epístola, los tesalonicenses. Los emisores, pues sabemos que fue Pablo, pero él habla que está con Silvano, que es Silas, y con Timoteo, que partió con ellos en Listra. Timoteo era de Listra. Es la primera vez que va con ellos. Para eso, vamos a ver Hechos 16. Solamente voy a ver del versículo 6 al 10. Aunque ya lo he mencionado y ni siquiera tengo que traer el texto, lo he mencionado muchas veces, pero en esta ocasión es central esta información. Lo voy a leer. Dice, atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En Asia, yendo Pablo así como iba de Listra, caminando, querían venir hacia la izquierda, por donde se encuentran las 7 iglesias de Apocalipsis. Por ejemplo, Éfeso estaba ahí. Entonces ellos querían pasar ahí, esa fue su idea. Pero dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, o sea, ahora al lado del norte, al lado derecho. Dice, pero el Espíritu, solo dice el Espíritu, no lo permitió. Algunas versiones dicen el Espíritu de Jesús. Y estamos convencidos de que se trata del Espíritu de Cristo, que no les permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí estaba la situación. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Y aquí habla de Dios Padre. Así que lo primero que debemos de ver es que la misma Trinidad está envuelta en este viaje allá. Y estamos hablando que de Listra a donde llegaron a Macedonia era un viaje como de 800 kilómetros. No era cualquier viaje. O sea, estaba lejos. Y estabas cambiando de continente, de Asia, de lo que es Turquía ahora, y estaban entrando a Europa, lo que es Grecia. Entonces era algo un poquito complicado. Cuando ellos llegan ahí, zarpan de Troas, llegan a Filipo, que era la primera, que era la ciudad más importante, Filipo, fundada precisamente por Filipo II, que 400 y tantos años antes de Cristo. Después que estuvieron ahí, ya vieron que en esa ciudad se encontraba el carcelero de Filipo. Ellos no llevaban una dirección, no sabían nada de él, simplemente obedeciendo a la palabra de Dios. Las circunstancias los llevaron a varias cosas. Por ejemplo, vemos el caso de que fueron a las sinagogas buscando para enseñar, fueron al río y encontraron unas mujeres enseñando, hablaron, y vemos cómo Lidia de Tiatira, Dios le abrió el corazón para que creyera el mensaje. Ese es un resultado de este viaje. El otro es que para las circunstancias que los llevaron a provocar envidias, a sacarle el demonio de adivinación a la jovencita que adivinaba, provocó que los llevaran a la cárcel, donde fueron azotados. Y es precisamente en la cárcel donde se encontraba el hombre que Dios los había destinado que fueran ahí, el carcelero de
Filipo estaba a punto de suicidarse, de matarse, cuando Pablo le dijo: detente, no te hagas daño después del terremoto. Esa noche fue con ellos, les lavó las heridas, se bautizó esa noche, se convirtió al Señor y ahí nació otra iglesia. Después de allí tuvieron, ya ves, los problemas que tuvieron, salieron rumbo a esta ciudad, Tesalónica, donde vamos ahorita nosotros, que eran como 160 kilómetros de distancia. Antes pasaron por Anfípolis y Apolonia, pero ahí no pasó nada. Fíjate cómo la dirección del Espíritu Santo, ellos tenían una misión que incierta, pero Dios los estaba guiando, la Trinidad los estaba guiando. Había una carretera que le llamaban la Vía Ignacia. Era una carretera que salía de lo que es Estambul hoy y llegaba hasta la frontera para cruzar a Roma, de la península para brincar a Roma, eran como 1000 kilómetros y esta ciudad se encontraba a la mitad de esa carretera. Entonces ese era lo único que podemos decir acerca de Tesalónica. Y ellos llegaron ahí. Es una ciudad que fue fundada 315 años antes de Cristo y la fundó Casandro, uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Ya ven que el imperio de Alejandro se dividió entre Casandro, Simílico, en Ptolomeo y en Seleuco, ¿verdad? Los 4 generales de Alejandro. Y justo a Casandro le tocó Tesalónica y y parte de Asia, de Asia Oriental, que es donde está esta área de aquí. Así que Tesalónica es el nombre de la esposa de Casandro, que era una hija de Filipo y era media hermana de Alejandro el Grande, y por eso se llama así, Tesalónica, o le llamaban Tesalonique, pero pues para nosotros es Tesalónica. Así que esto es la información. Era una ciudad independiente, no tenía control de Roma, no la controlaba, aunque pagaba impuestos, la dejó ser libre y gobernarse libremente, que eso también era importante. Así que de esta ciudad, hermanos, comienza esta epístola. Lo sorprendente de esto que Pablo solo estuvo 3 semanas ahí. 3 semanas. Y por eso este contexto sí es importante para saber el evangelio en poder. Porque si este evangelio no fuera un milagro, ¿por qué transformó tanto en 3 semanas? En 3 semanas, hermanos, estas personas entendieron más escatología que muchos de nosotros aquí. ¿Entienden? En 3 semanas estas personas entendieron la importancia de la segunda venida de Cristo, que se menciona en cada uno de los 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses. Y no se diga el capítulo 2, que es escatológico meramente. Pero en cada uno, al terminar o antes de terminar, siempre se hace una mención de la segunda venida de Cristo. Es por eso el texto donde voy a apoyar este mensaje de lo importante de este evangelio. Y hoy mi misión, mi tema está en mostrarle lo glorioso y milagroso que es el evangelio en poder. ¿Qué es el evangelio en poder? Primera de Corintios 2:4, que es un texto muy pertinente para esto, donde vamos a apoyar el mensaje, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría. Eso se tacha aquí. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. ¿Acaso examinan eso ustedes en los líderes que predican el evangelio? ¿Saben si están temblando frente a la palabra de Dios o realmente se sienten tan sabios y orgullosos que comienzan a hacer chistes y a relajarse como si estuvieran en un espectáculo y todo el mundo aplaudiéndoles? No saben lo que están haciendo. Este evangelio vino en poder, hermanos. Y dicen, no, pues también el de los grandes llega en poder. Tienen 20,000 miembros, 50,000 miembros, 20,000, 30,000 en una iglesia, así de cabras, pero no de santos. No de santos. El evangelio en poder transforma a santos. Y vamos a ver qué hace el evangelio en poder en las personas. No las hace ir a una iglesia y gritar. No, hace otras cosas que vamos a ver ahorita. Así que nuestro bosquejo tendrá 2 encabezados: salutaciones a los santos de Tesalónica y los resultados del evangelio en poder. Para entender un poco más, comenzamos. Salutaciones a los santos de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí vemos nosotros cómo se juntan estos, así de los 2 nombres, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo. Sabemos que el que escribió la epístola es Pablo, pero estaban ellos
como colaboradores de Pablo, y por eso son mencionados en la epístola. Conocemos a Silas, que es Silvano, y Timoteo, que era como un hijo para Pablo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Vemos aquí otra vez cómo Pablo se encarga de poner a Cristo en su debido orden, ¿verdad? Cristo es Dios, ¿verdad? Y menciona a Dios Padre y menciona a Jesucristo. El capítulo 5 y el capítulo 6 mencionan al Espíritu Santo. Pablo hace mención de un Dios trino, y eso también lo tenían claro ya los tesalonicenses. Dice: gracia y paz sean a vosotros, el acostumbrado saludo, que lo vimos por todas partes en todas las epístolas. Dice: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia de Dios siempre estará unida a Cristo y por lo tanto a Dios por el poder del Espíritu Santo. Colosenses 3:2 dice: poniendo la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. La verdadera iglesia está unida a Cristo y está unida a Dios por el poder del Espíritu Santo. Eso es claro. Así que aquí Pablo ya está dando marcas claras de lo que es el evangelio en poder y lo que es una iglesia bien cimentada en la verdad. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ves cómo el Espíritu de Dios nos une con Cristo y con Dios? Dice: y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ese es el peligro tan grande de no respetar a una iglesia local de santos. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estas palabras son importantísimas. El templo de Dios, el cual sois vosotros. Ese es lo que hace el evangelio en poder, hermano. Te convierte en piedra viva. Te convierte en parte de Cristo, en parte de la unión. Te convierte en templo del Espíritu Santo. Eso es parte de lo que hace el evangelio en poder. Primera de Corintios 12:27: y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno separados formamos un cuerpo. Versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Otra marca del evangelio en poder es la oración, la dependencia. La oración por todas las iglesias es algo que nunca debemos dejar de hacer, ya que es como el cordón umbilical que nos conecta a Cristo, como fuera el Espíritu Santo, la unión. Colosenses 4:2 dice: perseverando en la oración, velando en ello con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Perseverando en la oración, dice Pablo. Marca de la iglesia de Dios. Velando en ella, con acción de gracias. Lo mismo que dice el texto: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Por eso siempre, por años, saben que siempre no falta que en esta iglesia se esté orando por las otras iglesias también, por las otras obras también. ¿Y saben qué? Otros oran por nosotros. Y es verdad, oran por nosotros, de lejos, están orando por nosotros. Hay muchas iglesias que oran por ustedes, por nosotros. Versículo 3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, dice, de la obra, y estas palabras son importantísimas, hermanos, de la obra de vuestra fe. Óiganlo bien, esta fe salvadora produce obras, pero no al revés. La salvación no es por obras, no, las obras son el resultado de la salvación. Por eso qué linda es la doctrina, la enseñanza clara, la prosa literaria clara de las escrituras, de las epístolas. Estoy completamente hablando otro lenguaje. Ya no estoy en Apocalipsis. Los que estaban cansados descansen, y los que lo extrañen, pero ahora estoy en una epístola, donde aquí ya no tengo un lenguaje como el que tenía allá. Cambian las reglas hermenéuticas, aquí se van a ir sumando las verdades. Esto está claro, bien claro, es prosa literaria. Dice: de la obra de vuestra fe. Eso está bien claro. Nosotros sabemos que la fe verdadera produce obras, ya que fuimos salvados para buenas obras.
¿verdad? Entonces, de la obra de vuestra fe. O sea, esta es una marca distintiva de una iglesia en poder. Del trabajo de vuestro amor. Sí, hermanos. No hay amor entre hermanos, sí, pero ese amor requiere un trabajo. Porque la gente siempre está pensando, es que aquí no me aman. Es que ese no es el problema. ¿A quién amas tú? Es que aquí no hacen nada por mí. ¿Y tú qué haces tú por ellos? Nadie me visita. Le digo, agárrate aunque sea alitas de en especial antes de que se echen a perder, y ponle y invita a 2, 3 a tu casa. O sea, no empieces a quejarte. Haz algo tú por eso. O sea, no que empiezan a quejarse, es que a mí no sé qué. No, ¿qué haces tú por los demás? ¿Qué haces tú por tener la comunión con los hermanos? No que qué hacen por mí. Ese es el trabajo de vuestro amor. Hay un trabajo. Dice, y de vuestra constancia en la esperanza y en nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema de la epístola. La esperanza en la segunda venida de Cristo. Estaba tan arraigada en los tesalonicenses que hasta estaban confundidos, hermano. Unos estaban preocupados por los que se murieron, otros estaban preocupados porque ya Cristo iba a venir, ya dejaron hasta de trabajar, pero se la creyeron también. Y me recuerdo las palabras de Apocalipsis, el tiempo está cerca, ya no va a pasar esta generación. Es que todo eso lo sabían, que sí está cerca, pero a veces se confundieron, ¿verdad? Porque entonces tenemos que vivir velando, tenemos que estar al pendiente, pero sabiendo que no sabemos ese día. Entonces aquí eso ya lo vamos a hablar en otro tiempo, pero lo importante es de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las características de una iglesia verdadera con verdaderos creyentes. Estas son las 3 marcas de una verdadera iglesia y sus miembros. Primera de Corintios 13:13 dice lo mismo. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, estas son las marcas, hermanos. Primera de Corintios 13 se encuentra en medio de Primera de Corintios 12 y 14, que está hablando de ¿qué? De los dones espirituales. Y Pablo se despide de Primera de Corintios 12 al final del capítulo, diciéndoles a esas gentes que estaban peleando por hablar en lenguas, por tener dones extraordinarios. Dice Pablo, dejen de pelearse por eso. En lo que debe de haber unidad, en el amor hay desunidad, hay contiendas. Y donde deberían de estar unidos, que es en el amor, allí no están unidos. Todos quieren tener una cosa y otra, todos quieren dones extraordinarios y nadie quiere el don mejor. Dice Pablo, yo les voy a mostrar un don mejor: el amor, la fe y la esperanza. Pero el mayor de todos es el amor. La esperanza es donde está anclada nuestra fe. La fe es lo que nos une a Cristo, ¿verdad? Nuestra fe está unida en Cristo. La fe es la mano que recibe a Cristo. La fe. Ok, porque el mayor de todos es ¿por qué es el mayor? El amor, más que la fe y eso. Bueno, la respuesta es porque en el amor de Dios se manifiestan todos los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña precisamente ese capítulo 13. El Espíritu Santo tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, vamos a ver que esas 3 cosas son características del amor o manifestaciones del amor. Por ejemplo, el amor es sufrido, es una manifestación de paciencia. El amor es benigno, es una manifestación de benignidad. El amor no tiene envidia, es una manifestación de bondad. No es fantasioso, es una manifestación de mansedumbre. No se envanece, mansedumbre. No hace nada indebido, benignidad. No busca lo suyo, es una manifestación de amor. No se irrita, es una manifestación de paz. No guarda rencor, es una manifestación de bondad. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es una manifestación del gozo divino, del gozo de Dios. Todo lo sufre, todo lo cubre, es una manifestación de amor. Todo lo cree, es una manifestación de fe. Todo lo espera, manifestación de paciencia, y todo lo soporta, de templanza. Así que todos los frutos del Espíritu Santo están incluidos en el amor. Por eso es el mayor de todos. Pero el amor se trabaja, como dijimos aquí. El trabajo de vuestro amor. Así que estos frutos se deben de manifestar en los verdaderos creyentes que están así. Para eso fuimos salvados. Aquí mismo en esta epístola se nos dice quiénes son los que andan en luz. Primera de Tesalonicenses 5:8. Aquí mismo dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe. Es interesante, la coraza de fe, ustedes saben lo que es una coraza de acuerdo al armamento de los soldados. Es como si fuera un chaleco de malla ahora.
que te cubre el pecho y las espaldas, la parte más importante de tu cuerpo. Así debemos de tener la fe, debemos de estar anclados como una coraza de fe y de amor, dice. Y con la esperanza de salvación como yelmo. La salvación era el casco que se ponía, que te cubría toda la cabeza. O sea, lo que controle tu cabeza, tus pensamientos, el comando de tus emociones y sentimientos, es que la esperanza, la segunda venida de Cristo, estar sabiendo a dónde vas, sabiendo en esperanza cuál es tu estado eterno, cómo vas a llegar a ese lugar donde todo es eterno, donde termina el mal. Claro que eso, la línea divisoria de este siglo y el siglo venidero es la segunda venida de Cristo. Entonces es la importancia de eso. Aquí dice, en el texto de nosotros dice, la obra de vuestra fe. La fe en la persona y obra de Cristo. Del trabajo de vuestro amor. Amor a Dios y amor al hermano. El amor es el cumplimiento de la ley. Vuestra constancia en la esperanza. Vivir a la luz de nuestra esperanza es vivir pensando en el día de la reunión con Cristo final. Por último, la fe y la esperanza y el amor, están íntimamente relacionados con las tres pruebas que evidencian la salvación, como ya vimos nosotros. También eso es que el evangelio vino en poder. Por ejemplo, la prueba social tiene que ver con el amor al hermano. Aquí vemos el amor de Dios como el eslabón que trabaja en unir el amor de Dios y el amor del hermano. Por eso dice, hijitos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Así que el cumplimiento de la ley es amor. ¿Amor qué? Amor a Dios y amor al hermano. Es importante, eso es trabajar en este amor. Del trabajo de vuestro amor. La prueba moral o ética es amar su ley. Vemos aquí la fe obrando, y la verdadera fe produce obras que son frutos del Espíritu en los creyentes, como vemos aquí nosotros en nuestro texto que dice la obra de vuestra fe. Fuimos salvados para buenas obras, es claro, lo vamos a ver más adelante, que la verdadera fe produce obras que son el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vemos también aquí la prueba doctrinal, conocimiento de Cristo, constancia en la esperanza. Vemos cómo los que verdaderamente conocen a Cristo tienen su ancla bien firme en la promesa de su segunda venida. Esta gente ya estaba en 3 semanas, ya estaban esperando a Cristo, ya sabían ellos que ese era su destino, su morada final, su día más gozoso. Y la verdad, hermanos, que no estaban tan mal. Acuérdense cuando vimos Apocalipsis 7 veces, la Biblia en Apocalipsis se menciona entre el primer paralelo y el segundo paralelo, o sea, esos 2 paralelos que fue el capítulo 1 y el capítulo 22, que menciona 7 veces que el tiempo está cerca, ¿verdad? Que Cristo ya va a venir, que muchos no van a morir antes de que, o sea, que no va a pasar esta generación hasta que regresen, hasta que esas cosas acontezcan, y eso lleva a muchos a malas interpretaciones. Y lo que nosotros vimos, que todos tenemos un apocalipsis, que la segunda venida de Cristo puede estar tan cerca para nosotros como el día que nos vayamos con el Señor. Otro día, y luego el mero día no lo sabemos, pero también tenemos que saber que puede ser muy pronto ese día. Así que hasta aquí es el primer punto. Vamos a entrar con nuestro segundo encabezado, que son los resultados del evangelio en poder, que esto es lo más importante del mensaje. ¿Por qué conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección? Fíjate lo hermoso que dice Pablo. O sea, ves que la pregunta es, ¿seré salvo? Como lo vimos, ¿o soy elegido? ¿Cómo sé que soy elegido? Que es la misma cosa. El saber si soy elegido y saber si eres salvo es la misma cosa. ¿Por qué? Porque ambas es segura. O sea, si eres elegido, eres salvo, sin duda. Sí, ¿por qué conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección? Este evangelio tan poderoso, hermanos, tiene esa característica, la importancia de la doctrina de la elección. La base de la elección se encuentra en el amor de Dios. Somos elegidos por el amor de Dios. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Como le dije yo, la fe de vuestro amor y la fe de vuestra elección, dice, en amor. Fuimos escogidos en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
para alabanza de la gloria de su gracia, que es otro de, esto también lo vamos a ver al final, bien importante esto, que todo es para la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego aquí vemos, dice, en quien en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que esto es bien importante para nosotros, la elección. Así que dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Fíjate lo que Pablo está diciendo, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección, pero ahí no termina. ¿Cómo sabes tú, Pablo, que son elegidos? ¿Cómo sabes que realmente son verdaderos creyentes? ¿Cómo sabes que los tesalonicenses son elegidos? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, que una de las formas de saber que soy elegido es viendo el evangelio en poder en nuestras vidas. Y eso es ese es mi desafío para esta tarde. Solo un evangelio en poder puede transformar a los tesalonicenses. Solo 3 semanas de predicación. Lidia en una predicación, el carcelero de Filipo en una noche y los 3,000 que Pedro les predicó este mismo evangelio en poder en un solo sermón. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que ese va a ser el taller que va a traer el pastor Javier. Esas son características de una verdadera iglesia, hermanos. El evangelio en poder es el milagro más grande que la humanidad haya visto. Ahorita van a ver más. El resultado de esta elección es el evangelio en poder manifestado en cada uno de los creyentes. El verdadero evangelio en poder no avergüenza, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo predico el evangelio, hermanos, pero sé del poder que tiene y me sorprende, me espanta. El evangelio en poder es el milagro más grande de todos, superando por mucho los milagros extraordinarios. Y para que se espanten más, todos los milagros que Cristo y los apóstoles hicieron, para que se asusten más. Pero ahorita se les quita el susto, ya que sepan por qué. Así dice, cada milagro tenía dice aquí, los milagros de Cristo tenían el propósito de autentificar su deidad, por un lado, que eso era importante, y enseñar el evangelio, la condición del hombre, los atributos de Dios, entre otras cosas. Cada milagro tenía una enseñanza y un cumplimiento profético. En Isaías 61, 750 años aproximadamente antes que Cristo viniera, vemos que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Oigan bien, a vendar los quebrantados, primero a vendar. Ese es un milagro. ¿Pero qué dice? Quebrantados de corazón. ¿Ves dónde está el verdadero mal? En el corazón. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Aquí se cumple esta profecía. En Lucas 4:16 lo vemos en los sinópticos. Dice, vino a Nazaret, en esa sinagoga de Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Esto que acabo de leer estuvo en las manos de Jesucristo. Así la agarró, para que veas el poder de su palabra. Y habiendo abierto el libro, lo desenrolló, dice, halló el lugar donde está escrito, Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está la predicación del evangelio en poder. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzando a decirles, hoy se cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí comienzan esa serie de milagros. ¿En respuesta a qué? Al cumplimiento de la palabra.
Y en estos milagros hay 6 milagros que fueron los más comunes. Están entre Isaías 29, 18, que dice: los sordos oirán las palabras del libro. Fíjate lo que dice: los sordos no nomás oirán. Fíjate cómo es la profecía de preciosa la palabra de Dios. Las palabras del libro. O sea, estos sordos no son sordos nomás para que oigan ruidos. Están sordos espiritualmente, hermanos. Tienen que oír, no pueden oír las palabras del libro, del evangelio en poder. Para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. De casa de prisión. Y qué bien, y Cristo dice: cuando el hombre armado guarda bien su casa, el hombre valiente, en paz está lo que posee. Casa de prisión. Satanás así los tiene. Isaías 35, decía: los de corazón apacado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Cristo encarnado. Todo esto estaba profetizado. Miren el poder de la palabra. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en el soledad. Mira la tan solo sorprendente declaración de Cristo a los apóstoles. Este texto es el ancla de esta enseñanza particular que estoy mostrando. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿a quién les dice esto? A los 12. Las obras que yo hago, él hará también. Oigan bien esto, exactamente eso ocurrió. Cuando dice las obras que yo hago, se refiere a los milagros. Cristo levantó muertos, los apóstoles lo hicieron. Curó cojos, los apóstoles lo hicieron. Ciegos, los apóstoles lo hicieron. Todo eso lo hicieron los apóstoles. ¿Me entienden? Exactamente dice: las obras que yo hago, ustedes las harán también. Pero lo sorprendente es lo que sigue: y aún mayores harán. Y cuando dice mayores, no dice mayores en cantidad. No que van a hacer más milagros que Cristo, no. O sea, lo que ustedes van a hacer supera los milagros que yo hago. Lo que ustedes van a hacer es más grande que los milagros. O sea, ustedes van a hacer los milagros que yo hago. En eso estamos igual, pero me van a ganar. Ustedes van a hacer obras mayores. ¿Hay algo mayor que levantar un muerto? ¿Que sanar un cojo que no tenía ni la mano, que aparezca la mano ahí? Sí, ahorita lo van a ver. Aún mayores, dice, porque voy al Padre. O sea, la glorificación de Cristo trajo a luz el milagro más grande del mundo. Eso significa voy al Padre, que sería glorificado. Así que mayores, aquí vemos, dice, la superioridad de los dones ordinarios sobre los extraordinarios. Dios de los milagros espirituales sobre los milagros literales. Fíjate la superioridad. Son más grandes los espirituales que los literales. Esta lectura que leyó el hermano Jesús en Mateo usó 13 versículos. Lucas usa 16. Marcos usa 17 para contar estas dos parábolas. No son parábolas, perdón, 2 historias, 2 milagros, 2 narraciones de milagros. Ya lo leímos en Lucas, pero ya saben el primero, que tiene que ver aquí dice que el paralítico lo trajeron a la casa. Ya ves que Marcos y Lucas explican que lo metieron por el techo, lo bajaron en la cama, ¿verdad? Estaba el paralítico allí. Entonces cuando Jesús lo miró, le dice al hombre, voy a leer solamente la parte que me interesa más, versículo 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y ellos se molestaron, ¿verdad? Entonces Jesucristo le dice: mira, ustedes están admirados porque le dije tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Dice, porque solo Dios puede perdonar pecados. Eso no es mira, le voy a decir una cosa. Pareciera que eso no es lo que no tiene importancia. Pero Jesús le dice, para que sepas que que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, digo al paralítico, levántate y anda. O sea, por la única razón que lo levantó a caminar, era para mostrar que podía perdonar pecados. O sea, lo grande era perdonar pecados, no levantar el paralítico del suelo. O sea, lo curó, sí. ¿Por qué? Pero lo que quería Jesucristo era promover que Él era el perdón de los pecados. Lo que tenía ese hombre paralítico era el pecado. Entonces el Señor lo sanó.
Esa manera hizo que un cojo saltara, como se cumpliera la profecía. Y lo otro, vemos cuando se hace el llamado a Mateo o a Leví, hijo de Alfeo, como lo dicen los otros hipnóticos. Ahí vemos que él hizo un llamado y luego lo invitaron a comer a la casa, el bien contento. ¿Y quién creen que estaba en la casa? Pues puros cobradores de impuestos, pecadores. Y sorprendentes son las palabras que Jesús dice. Cuando viene la crítica, ¿por qué come y está con puros pecadores? Mira lo que Jesucristo dice. Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero, ¿qué comió Jesús ahí? Porque nadie le está preguntando acerca de enfermos. Ahí no había enfermos, había pecadores. Pero fíjate cómo Jesús le dice a los pecadores enfermos. ¿Me entiende? El pecado, hermano, del que está hablando en todas las ocasiones, la enfermedad es el pecado. El pecado nos tiene cojos, el pecado nos tiene ciegos, el pecado nos tiene sordos, el pecado nos tiene muertos y leprosos. Ese es el pecado. Aquí no había más que pecadores. No estaban cojos, no estaban ciegos, no estaban sordos, pero eran pecadores. Y Jesucristo les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aquí tengo puro enfermo, aunque todos estaban sanos. Los dones extraordinarios no cumplen con las necesidades espirituales del hombre. Los ordinarios sí son de eterna duración, hermano. Yo sé que tú prefieres un don extraordinario, pero eso es lo que prefieren todas las cabras. ¿Me entiendes? Son más grandes los dones ordinarios. Te voy a poner un ejemplo. Juan 6:26. Uno de los milagros de creación de los más grandes, que con 5 panes, con unos cuantos peces, le dio de comer a 20,000 personas. Estamos hablando de 5,000 hombres y no estaban solos. O sea que siempre hablan los teólogos de 15 a 20,000 personas. Una multitud, aunque fueran los 5,000, ya es un milagro muy grande. Ahora, en ese milagro que se le dio de comer a tantas personas, ocurrió algo muy sorprendente. Toda esta gente que comió y se llenó, andaban buscando a Jesucristo. Ellos experimentaron el milagro, comieron el milagro. ¿Me entienden? Lo comieron. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto la señal. Ustedes no están viendo el milagro de la enseñanza. Ustedes no están viendo el milagro, el evangelio en poder. Ustedes no están viendo lo glorioso del don espiritual. Ustedes están viendo el literal. Pero ¿qué pasa con ellos? Ya tenían hambre. Es hora de comer otra vez. Se habían llenado, se habían hartado, pero ya tenían hambre y andaban detrás de Jesús. Los milagros extraordinarios no son eternos. Los espirituales son eternos. Así que es más grande lo que Jesucristo quería darles que lo que ellos querían. Miren esto. Sino porque comisteis el pan y os saciaste. Porque estaban llenos, andaban detrás de él. Trabaja no por la comida que perece. No andes detrás de los milagros extraordinarios, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual le dijo el hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú? Los judíos buscan señales, los griegos sabiduría. Hasta la fecha, todos los incrédulos quieren razonar, siempre con la sabiduría. Y todos los judíos pidiendo señales. Los religiosos, dice aquí. Les dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y luego le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Para qué? ¿Pero tú qué haces? Fíjate lo que le están diciendo. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, les dice Cristo. ¿Sabes qué significaba ese maná? Cada día que lo levantaban era un tipo de Cristo. El Cristo iba a ser el pan de vida. Cristo iba a ser la vida eterna. Era un tipo de Cristo ese maná de todos los días. Entonces dice: pero ellos murieron, porque el tipo no se compara al antitipo, ¿verdad? Entonces dice: todo ese maná era un tipo de Cristo, el verdadero pan del cielo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. La diferencia del maná al verdadero pan del cielo. La diferencia del milagro extraordinario al verdadero milagro, al milagro espiritual. Así que lo espiritual versus lo literal. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Aquí está la parte espiritual. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué pasó con eso? ¿Dónde están las megachurch? Se fueron. Los 20,000, los 15,000, los 5,000 se fueron.
Los verdaderos creyentes sí entendieron esto y espero que ustedes también. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Solo tú tienes comida para que comamos y nos llenamos? ¿Eso dijo Pedro? No, Pedro sí entendió la señal. Tú tienes palabras de vida eterna, bendito Dios. Ese sí entendió la señal. No solo andan buscando milagros y llenar el estómago, no, entendió la señal. La grande, lo grandioso. ¿Ven por qué Cristo dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes? Jesucristo dejó una iglesia como de 500 personas, que fue los que se les apareció cuando se resucitó. 70, 120 en el aposento alto. Se cree que 500. Pero Pedro en el primer día, 3000. Pablo superó a Pedro en todas las iglesias que plantó. Lázaro, hermanos, revivió y eso fue milagroso porque resucitó de 4 días, pero volvió a morirse. Los que resucita Cristo nunca se mueren. A los que Cristo va a dar vida nunca mueren. Miremos, hermanos, nuestra realidad ante Cristo. ¿Cuál era nuestra situación antes de Cristo? Mira, tú al igual y yo, que cualquiera de todos esos que estaban allí en la cena con Cristo, pecadores. ¿Y sabes cómo es un pecador? Mira, piensa en una persona que no es creyente, o tú antes de ser Cristo, estabas cojo, no podías venir a Cristo. Juan 5, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Estaba ciego, ¿me entiendes? Estaba ciego, dice 1 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio que es la gloria de Cristo. Estabas mudo, ¿verdad? Y aquí dice Juan 8:43, porque no entendéis mi lenguaje, mudo, dice, estando Jesús echado fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió del demonio y el mudo habló y la gente se maravillaba. Y cuando digo estabas mudo, hermano, no me estoy refiriendo simplemente a que no podías hablar, al asunto de tu boca. Dices, pero espérate, mi boca no está tan contaminada, yo sí puedo hablar. Hermano, si supieras la descripción que la Biblia hace de la boca de nosotros, solamente en Isaías 6, en el versículo 5 dice que nuestros labios son inmundos y los demás, y viven pueblo de labios inmundos. Venemos a Romanos 3, versículo 13 dice que nuestra garganta, dice sepulcro abierto es nuestra garganta. Imagínate que adentro apesta, por la garganta sale la pestilencia. Sepulcro abierto es nuestra garganta. Dice veneno de aspe hay debajo de los labios. Con tu lengua engañas. Dice, nuestras bocas, dice, hablan maldades. Y lo que Santiago dice, que nuestra lengua, ¿sí?, inflama toda la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el diablo. O sea, es terrible lo que tenemos nosotros. Esa es nuestra condición. Así que el evangelio hace cambios de todo esto. Todas estas cosas las vemos cambiadas. En Juan 8:43 dice, porque no entendéis mi lenguaje, oiga bien, porque no podés escuchar. ¿Por qué? Porque está sordo. No puede entender y no puede escuchar mi palabra. ¿Qué pasa por eso, Señor? Bueno, sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos del diablo quieres hacer. Por eso. ¿Ves? ¿Dónde te acomodaba esa enfermedad espiritual? Lucas 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Está hablando de Satanás. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y Marcos 3:27 dice, ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esta es la esclavitud y la cárcel. Ahí anda la gente visitando presos en la cárcel, porque en cumplimiento a la palabra, porque Cristo decía eso, a liberar a los presos de la cárcel. Hermano, está hablando de los presos que tenía Satanás en prisiones. Aparentemente estás libre, pero todos los que aparentemente están libres son prisioneros de Satanás. Por eso estaba tranquilo hasta que no vino Cristo y lo derrotó. Y pudo saquear su casa. Esta es la situación de todo aquel que no está en Cristo. Es la misma de los ídolos mudos. Así como los ídolos no valen nada, así era nuestra fe. Mira, el Salmo 135:16 dice, tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Así que esta es la situación del mundo. ¿De qué les sirven la boca, los ojos, si no pueden oír?
Pero el evangelio en poder hace saltar al cojo, abre los ojos espirituales, da voz a los mudos, los sordos oyen, los presos son liberados y los muertos resucitan. Juan 10:27, mis ovejas ahora oyen mi voz. Mis ovejas ahora oyen mi voz y yo las conozco y ahora caminan, me siguen. Ya no están cojas, ahora me siguen y les doy vida eterna. No como Lázaro, esto usted es vida eterna. Y no perecen jamás nunca. Mira la boca del mudo redimido. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, hermano. Esas bocas que están corrompidas ahora en los creyentes están dando sacrificios a Dios con sus bocas cuando cantamos estos cantos a Dios. Solo si el Hijo nos liberara seremos verdaderamente libres. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que no había nadie libre. Los ciegos ya ven la gloria del evangelio de Cristo. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese de la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y los muertos tienen vida eterna, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. ¿Ves lo que es el evangelio en poder? ¿Te habías puesto a pensar, hermanos, que cuando nos convertimos de los ídolos al Dios verdadero, nuestros oídos oyeron, nuestros ojos vieron, nuestros pies saltaron, nuestra boca alabó al Señor? Y te fijas la condición que teníamos antes. Esto es lo que hace el evangelio en poder. Cuando esto no pasa, están recibiendo evangelio de cabras, no el evangelio de ovejas. Este evangelio transforma vidas. Esta es una iglesia del Señor. Y esto es lo que Pablo encontró en Tesalónica. Y ahora vamos a aplicar esto a nuestra iglesia, hermano. Vamos a traer una aplicación 2 para nuestra iglesia. Primero, este evangelio en poder es la obra de Dios. Este evangelio en poder se le da la gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú alegas, mira, espérame. No estabas ciego, no estabas cojo, hermano, estabas muerto. Y si estabas muerto, estabas cojo, estabas ciego, estabas todo. Porque los muertos no tienen espiritualmente ninguna reacción al evangelio. Jesucristo bien lo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Estábamos muertos en delitos y pecados, esa doctrina recorre toda la Biblia. No tenemos duda de eso. Así que vamos a ver que solo si el Hijo nos liberara, seremos verdaderamente libres. Solo en la obra de Dios en nuestra vida es el evangelio en poder. El evangelio en poder es el que nos sorprende milagrosamente. Es el que es de Dios a nosotros. Es el que nos humilla. El evangelio de Dios es hermoso. Mira, primera aplicación. El evangelio en poder transforma por el poder de Dios en nosotros, por medio de la obra buena, hecha por el Espíritu Santo, haciendo lo que es agradable delante de Él. Mira lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué credenciales? A Él sea la gloria. Mira las credenciales, pero lo que dice, os haga aptos en toda obra buena. O sea, el evangelio en poder, fíjate de dónde viene, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. No se derriten, hermanos, cuando oyen por Jesucristo. Es que en Él tenemos todo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que esto es la importancia, hermano. Porque conocemos, amados hermanos, vuestra elección. ¿Por qué? Porque el evangelio no llegó en poder. Y ahora vamos a ver la segunda aplicación. ¿Cómo debemos ver la doctrina de la elección de los creyentes? ¿Por qué debemos amarla? Porque llegó en poder. Porque la elección dice, conocemos nuestra elección. ¿Por qué la conocemos? Porque míralo eso. Vamos a ver 6 cosas de la elección. La elección está comprobando que el evangelio llegó en poder. Y mira eso. Porque promueve la santidad. Sí, hermanos. El evangelio en poder, la elección promueve la santidad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque promueve la santidad, la obediencia a Dios, una de las evidencias que promueve que eres un verdadero creyente. Eso mismo, al mismo tiempo
te autentifica como verdadero creyente y promueve la santidad. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y amén. ¿Se terminó? No. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuiste elegido, para eso fuiste amado y para eso fuiste salvo. Haciendo Él en nosotros lo que es su voluntad. Pero ya sabes, todo esto, no se te olvide el texto que acabamos de leer. No se te olvide Hebreos 13, versículo 21. Ahora vemos Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, de Él, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la doctrina de la elección promueve la obediencia. Ay, ustedes son elegidos, ya por eso hacen lo que quieran. Mentira, promueve la obediencia. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios, o sea, el conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu. Fíjate lo que dice, en santificación del Espíritu, para obedecer, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, que es la que nos limpia, que es la que nos purifica. ¿Ven, hermanos? ¿Ven lo hermoso que es la doctrina de la elección y el evangelio en poder, que son lo mismo? O sea, la elección, la prueba de la elección, conocemos, hermanos, su elección. ¿Por qué? Porque el evangelio viene en poder. Están unidos, uno prueba al otro. Segundo, dice, porque promueve la humildad. La elección promueve la humildad y dice, a la luz del conocimiento de nuestro Salvador. Promueve el amor a Dios y a sus hijos y nuestros hermanos. Efesios 1:3. Este texto lo voy a traer, tiene todos los ingredientes de la elección. Es el texto más usado para hablar de la elección, porque promueve todos los argumentos y todas las características. Mira, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que entiendas de dónde viene todo. Que nos bendijo con todas bendiciones espirituales, que son más poderosas que los milagros que ya vimos, ¿verdad? Dice, en los lugares celestiales, ¿dónde? En Cristo. Allí ya es una hermosura. Según nos escogió en Él, en Cristo nos escogió, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Así que promueve la santidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. O sea, la elección promueve el amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, fuimos predestinados en amor. La base, el cimiento de la elección es el amor de Dios. Dice, en amor habiéndonos predestinado, ¿para hacer qué? Adoptados hijos suyos. Ese es el amor de Dios por nosotros, y es el amor que manifestamos a los hermanos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo mismo que estamos viendo aquí, estamos viendo en Efesios. Una hermosura. Ahora, otra tercera, dice, promueve la seguridad de la salvación. La doctrina de la elección promueve la seguridad de la salvación. Como digo, un punto se encadena con el otro. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa seguridad de la elección está anclada en el amor de Dios. Y Romanos 8:30, solo un versículo, no voy a leer toda la cadena, pero este versículo es el importante aquí. Dice, a los que predestinó, no los dejó ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Promueve la seguridad de la salvación, porque ¿dónde te ve la elección? Glorificado. En el cielo, en el estado eterno es el lugar donde vas a estar glorificado. Cuarto, promueve la gratitud y la adoración a Dios.
promueve la gratitud y la adoración a Dios. Vemos que en Romanos 11, cómo Pablo explota en gratitud y adoración a Dios viendo la salvación de Dios, los planes de Dios para salvar tanto a judíos como a gentiles. Pero aquí yo traje un texto, promueve la gratitud y la adoración a Dios, Mateo 11, 25. El mismo Jesús agradeció a Dios por esto. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Está alabando a Dios por esta elección, por este amor electivo. Te alabo, Padre. Sí, Padre, porque así te agradó. Si Jesús da gratitud y adoración a Dios por la elección, ¿por qué no la debemos dar nosotros? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Pablo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Promueve, como lo vimos, la gratitud y la adoración. Y quinto, promueve la gloria de Dios. Es importantísimo eso. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Promueve la gloria a Dios y le quita todo mérito al hombre. Humilla al hombre y promueve la gloria a Dios. Hermoso. Sexto, ya termino. Y por último, promueve la esperanza, que es el tema central de la epístola. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. La predestinación promueve la esperanza, conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Fíjate dónde está clara la esperanza. En Cristo. Esperamos en Cristo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa, fíjate dónde está. En el Espíritu, anclada en Cristo. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Uno con otro encadenados. 5 versículos de la epístola a los tesalonicenses y veamos lo que Dios hizo con nosotros, hermano. Dios nos concede de alguna manera gloriosa entender la elección. Aquí no puedo ni apagar esto. Bueno, estos son 5 versículos, hice la introducción y todo eso, pero miren lo que es la doctrina, miren lo que es la palabra del Señor. Y yo quiero que ahora vean lo que es el evangelio en poder. Siempre he estado diciendo y siempre quise predicar este texto para que entiendan que el evangelio en poder transforma vidas y porque le da la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vemos la relación que tiene tan íntima en el evangelio en poder con la elección. Así que vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por ese evangelio en poder, Señor, porque sabemos que nos has amado, porque nos gozamos en lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, oh Padre Santo, por mostrarnos estas verdades espirituales de más valor que el oro, de tanto valor. Te rogamos que las creamos y las atesoremos en nuestros corazones. Te lo pedimos, oh Santo Dios, en Cristo Jesús. Amén.